bebida que de verdad me pedís muchísimo, sobre todo ahora que llega el veranito, ¿verdad? Y tenemos pues esos kilitos de más que nos molestan un poquito, hay gente que no. Pues oye, aquí cada uno a gusto como esté, más gordito, más flaco, cada uno a su gusto. Pero bueno, los que queréis perder un poquito de peso y sobre todo la barriga, quedaos a ver este vídeo que os va a encantar. Bueno, yo os voy a enseñar esta bebida bomba que he estado probando. La verdad es que en un día, sinceramente, ya sé que algunos vais a decir, a la que exagerada. Pues sí, en un día se nota muchísimo. Si hacéis lo que os digo, lo vais a notar muchísimo en tan solo un día. Así que bueno, mis amores, sin más esperar, venga que os voy a mostrar esta bebida que os va a encantar. Para preparar esta bebida que nos va a ayudar a eliminar la barriga, el hinchazón, también a perder esos kilitos de más si nos hace falta, vamos a necesitar cilantro. El cilantro es poderoso para eliminar la barriga, el hinchazón y adelgazar. Vamos a necesitar zanahoria, que es buenísima para eliminar la barriga, el hinchazón y adelgazar debido a su alto contenido en agua y fibra. Es muy depurativa y por ello ayuda a eliminar todas las toxinas, la grasa y los desechos acumulados en el organismo. Es diurética, ayudando a combatir la retención de líquidos y el hinchazón. Por último vamos a necesitar limón, que es una excelente herramienta para ayudar a adelgazar y a eliminar la barriga, pues contiene pocas calorías y es una fuente de fibras contribuyendo al control del hambre. Además también es una bebida diurética, lo que hace que el organismo elimine la acumulación de líquidos, ayudando así a deshincharte. Lo primero que vamos a hacer en una olla va a ser agregar 3 vasos de agua, ya que esta bebida la vamos a tomar 3 veces al día. Ahora vamos a ir añadiendo un limón. Solo vamos a necesitar un limón partido, es suficiente. Si vuestro limón es muy pequeño, entonces agregar 2. Y también voy a añadir una zanahoria. Lo mismo, si vuestra zanahoria es muy pequeña, pues añadid 2, si no con una es suficiente. Por supuesto la zanahoria antes la he pelado. Y por último vamos a añadir una ramita así, normal, de cilantro. Lo ponemos en el fuego y lo vamos a dejar que hierva por 10 minutos a fuego medio. Es muy fácil de hacer esta bebida, de verdad, y cuando la probéis es que en un día se nota tanto el cambio. Da igual la barriga que tengáis, en un día vais a notar cómo estáis muchísimo más desinflados, vuestra barriga está muchísimo mejor. Eso sí, tenéis que tomar esta bebida y ahora también os voy a dar unos tips para que os haga mayor efecto. Y bueno, acabo de apagar el fuego porque ya está completamente hecho. Si queréis con una cucharita podéis ir machacando un poquito el limón para que suelte su jugo, pero vamos que no hace falta porque ya os digo, mira cómo acaba el limón. Ya está perfectamente hecho, habéis visto que ya ha cogido el colorcito, ya tiene todo. Ahora lo que vamos a hacer es apartarlo del fuego. Bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar añadiéndolo, el agua, en nuestra taza. Y aquí tengo el resto de agua que me ha sobrado, ya que nos vamos a tomar la bebida 3 veces al día, 3. Así que aquí tengo mis 2 tazas. Bueno, ya sí, de fácil, mis amores, ya tenemos nuestra agua potente, milagrosa. Así que, venga, que os voy a explicar cómo la tomo. Y bueno, ya estoy por aquí con mi bebida mágica, bomba, milagrosa. La primera que me tomo es, por supuesto, en ayunas. O sea, nada más levantarme, me lo preparo. Si tengo hecho, pues nada, lo caliento un poquito. Más que nada porque como a veces lo guardo en el frigorífico, pues para que no esté tan fría, pero podéis beberlo como queráis, ¿vale? Caliente, tibio o frío. Eso sí, nada más levantaros, tenéis que tomaros esta agua para que empiece a trabajar, ¿vale? Para que ya acelere el metabolismo, porque así empecéis a trabajar desde cero. O sea, todos los alimentos que echéis, ya empieza esta bebida a quemar la grasa, a ir al aseo, a echar todos los líquidos y todo. Así que tomar en ayunas. Sí que os recomiendo que, pues bueno, cuando estéis tomando esta bebida, sobre todo comáis sano, sin dietas estrictas, eso no nos aburre a todos. Yo la verdad me encanta comer, ya lo sabéis. Comáis sano, claro que sí, platos que os gusten. Oye, si os gusta un plato de pasta, aunque sean carbohidratos y engorden, pero también hay que comer de todo. Entonces, yo por ejemplo ayer comí espaguetis, no pasa nada, porque en vez de echarte tu plataco así de grande, pues te lo echas más chiquitín
y ya está. Entonces os recomiendo que toméis el agua y entonces hagáis el desayuno que más os guste, ¿vale? El desayuno es la comida más importante del día porque venimos de por la noche no comer nada, entonces necesita el cuerpo energía, alimento, ¿vale? Entonces, pues como os digo, tomar el desayuno que queráis, ¿vale? Yo por ejemplo soy adicta a las tostadas de tomate y aceite, las tostadas de aguacate me encantan, incluso a veces lo acompaño con un poquito de piña, es que la piña me gusta muchísimo, aparte de que adelgaza, es diurética, me gusta un montón, la acompaño en un montón de comidas. O si os apetece cereales con leche, el desayuno que os guste, ¿vale? Para el almuerzo vamos a tomar agua normal. Esta agua que hemos preparado, no, esta agua os digo. Para el almuerzo vamos a tomar un vaso de agua normal antes del desayuno. Tenéis que tomar agua normal también, 1,5 litros es suficiente al día, ¿vale? Porque como nos vamos a estar tomando 3 tazas de esta agua al día, pues entonces beberos de agua normal 1,5 litros y ya está, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, vamos a beber un vaso de agua antes de almorzar y para el almuerzo pues yo volvía a comer fruta. La verdad es que estos días que quiero que se me note, pues comía fruta de verdad depurativa, que os lo he dicho en un montón de vídeos, las frutas que son, así que pues ya no lo voy a repetir. Y ahora vamos a pasar a la hora de la comida. Para la hora de la comida nos vamos a tomar otra taza de agua antes de comer, ¿vale? Antes de comer, pues nos acordamos, sacamos corriendo el agua, nos bebemos una taza grande de agua. ¿Esto qué va a hacer? Vamos a engañar al estómago. Y bueno, pues para comer, lo que siempre os digo, dentro de vuestros gustos, pues un platito sano, lo que os apetezca. Como os he dicho, podéis comer lo que os apetezca, pero sin exceso. Si no os gusta, yo qué sé, las verduras, ni la carne, ni el pescado, os apetece comer un plato de arroz, o de espaguetis, o de macarrones, no lo sé, podéis comer lo que os apetezca, ¿vale? Pero eso sí, en vez de, como os he dicho antes, un plato enorme, un plato más pequeñito, que os quedéis con hambre. Eso sí, no me os vayáis a un Telepizza, ni al McDonald's, ni al Burger. Por favor, estos días no, lo que os apetezca, pero comida sana. Y bueno, mis amores, ya pasada la comida, después, por cierto, nos volvemos a ver otro vaso de agua, pero esta vez agua normal. Y pasamos a la merienda. La merienda, si tenéis hambre, pues la hacéis a las 5 de la tarde, está bien, a las 6, cuando vosotros merendéis, ¿vale? Y hago lo mismo, ¿vale? Me tomo un vaso de agua y me vuelvo a comer, pues esta vez me he estado comiendo, por ejemplo, yogures naturales y ya está. Algunas veces he comido fruta, pero normalmente me he tomado pues 1 o 2 yogures naturales y listo. Y ya pasamos a la cena. La cena, mis amores, es súper importante porque aquí es el momento que como te pases es cuando más engordas. Porque te vas directamente al sofá. Bueno, lo que vamos a hacer para la cena es volver a tomarnos nuestra taza de nuestro té que hemos preparado, ¿vale? Lo bebemos entero antes de cenar y cenamos. Yo os aconsejo cenar pronto. Madre mía, de verdad, me vais a poner más verde que una lechuga porque siempre os digo lo mismo y últimamente yo estoy cenando súper tarde, pero de verdad es que se me hace tardísimo, no paro, es que no paro. Pero bueno, cuando puedo de verdad intento cenar pronto. Pues por ejemplo, me he comido un poquito de pechuguita a la plancha con verduritas o pescado al horno, que también me gusta muchísimo. El salmón está súper bueno al horno, le echas sal, un poquito de perejil y luego cuando esté listo un chorroncito de limón, mamma mía, eso está buenísimo. Y ya está, o sea, eso he cenado. Y como os digo, cenad lo que queráis, pero pues eso, cosas sanas. Bueno, mis amores, lo dicho, también os recomiendo muchísimo hacer un poquito de deporte, ¿vale? Yo tengo rutinas muy buenas que duran muy poquito en mi segundo canal, si os gusta más, y si no, pues vais a andar, a correr, a nadar, a hacer algo, ¿vale? El caso es hacer algo. Y ya está, mis amores, así de fácil. Yo la verdad estoy muy contenta porque me estoy manteniendo bastante bien. Cuando llega el fin de semana como lo que me apetece, sinceramente, porque ya os he dicho que me encanta comer. Y el lunes me pongo las pilas, ya empiezo a probar mis bebidas, en serio. Lo noto muchísimo. Probarla y me comentáis qué tal. Yo sé que es súper bien. Por cierto, podéis beber esta bebida el tiempo que queráis hasta que ya notéis eso, que ya estáis completamente deshinchados, que tenéis la barriga ya como os gusta.
no hay problema, ¿vale? Después si queréis descansáis un poco y ya está. Ya las personas que tengáis simplemente un poco de hinchazón con un día lo vais a notar, de verdad. Por cierto, esta bebida no tiene efecto rebote, o sea, después no vais a engordar todo para nada. Eso es lo bueno que tiene. Y bueno, mis amores, dicho esto, me despido, os quiero muchísimo y os voy a mandar saludos muy fuertes y especiales para Rosana Espinoza, para Diego Armando Méndez Salazar, para Ali Saavedra, para Jamer Bernal, para Rocío Mejía y para Claudia. Un beso muy grande, preciosos y preciosos míos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero. ¡Mua!